Bien, hermanos, hoy creo que culmino la serie que hemos empezado. Este es el sermón número 10 de esta serie del beneficio de las Sagradas Escrituras. Hemos querido como responder o argumentar a favor de cómo saber si estoy sacando beneficio de mi acercamiento a la palabra de Dios, cómo hacer para que podamos nosotros entender de forma espiritual la palabra de Dios para hallar así su provecho. Pues nosotros que nos acercamos a diario a la palabra del Señor, no quisiéramos como ir y acostumbrarnos como a leer la Escritura sin ningún provecho. Queremos en verdad sacar ese provecho espiritual. Y hemos visto varios asuntos, las Escrituras y su relación con varios puntos. Y hoy vamos a terminar esta serie hablando de las Escrituras y las promesas divinas. Las Escrituras y las promesas divinas. Muchas personas sin ningún tipo de cuidado, sin el básico respeto por la palabra de Dios, descuidando que la Biblia es un medio escrito, o más bien el medio escrito por el que Dios nos habla, no tienen ningún problema en ir a la Escritura de forma inadecuada, al no conocer las Escrituras y al tener algunas ideas, por decirlo así, raras en su mente, se acercan a las Escrituras tomando de la Biblia las famosas promesas. Y han estructurado una filosofía basada en las promesas, pero ajena a la palabra de Dios, bien distinta. No porque en la Biblia no haya promesas, sino es esa costumbre de que aún gente no regenerada, gente que todavía está enemistada con Dios, se le dice, mire, lea aquí, se le regala un versículo en un papelito, aférrese a esta promesa, se le dice a la gente, cosas por el estilo, porque parece que la idea es recorrer la Biblia buscando o pescando ciertas frases especiales. Es muy probable que si usted es de esta corriente, tengan rojito en su Biblia esos versiculitos que le gusten, ¿verdad? Que a veces no se entienden ni en su contexto, pero como suena bien, entonces uno dice, ay, tan lindo este texto, a veces no, a veces usted lo interpreta de una forma que no se interpreta así, pero usted dice, mire, qué linda esta promesa. Entonces la gente anda pescando frases especiales, enunciados que parezcan comprometer a Dios con algo que uno desea. Entonces, si uno desea algo, hay una frase en la Biblia que como que le impulsa, es una frase especial y uno dice, ahí está una promesa de Dios. Y luego se le enseña a esperanzarse de una manera hasta mística con esas frasecitas especiales. Estas personas se aferran a ciertas palabras de la Biblia fuera de su contexto, fuera hasta de la más básica comprensión de lectura. Haya sido o no la intención del Espíritu Santo cuando las inspiró, hayan estas sido dadas al pueblo de Israel en momentos específicos o a personas particulares, y las aplican indiscriminadamente, hasta llegar a recetar promesas de manera indiscriminada a todo tipo de males, especialmente temporales, aún a los inconversos. Luego se les ha enseñado que promesa dada debe ser reclamada o exigida a Dios casi que con un espíritu atrevido, pues entre más osadía y desfachatez delante de Dios se tenga, quiere decir que uno tiene más fe, y esto le otorga al individuo un estatus de espiritualidad mayor. Al ver esto, aquellos que
procuramos respetar la Biblia y deseamos interpretarla adecuadamente, a veces nos negamos a ver las promesas de la Biblia, a reposar en ellas y a pedir al Señor su cumplimiento. La reacción, ¿verdad? La reacción a ver que tanta gente usa la Biblia tan mal. Y, está enfermo, vea, usted ore y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Eso se lo han recetado a todos los enfermos. Eso no significa eso. Esa no es la intención del Espíritu. ¿Sí? Mire, tranquila, mija, vecina. La no creyente, la de los rulos, la chismosa del barrio. Tranquila, mija. Es el caso de su hijo. Todas las cosas obran para bien. Fuera del contexto. A personas que no le aplica nada. ¿Qué hacemos? Entonces nosotros decimos, no, eso así no son las cosas y nos negamos a ver esto. Lamentablemente, tanto unos como otros cometemos el mismo error, y es negarnos, o más bien alejarnos de las verdaderas promesas de Dios, de su naturaleza, de sus propósitos, y no alcanzamos la finalidad por las que Dios ha querido otorgarlas. Otro de los beneficios de las Escrituras, el que consiste en aprovechar todo el recurso de Dios por medio de sus benditas promesas para nuestra vida de fe en Jesucristo. Entonces, sabemos que estamos sacando el provecho de la palabra de Dios cuando, primero, aprendemos la naturaleza y propósito de las promesas divinas. Aprendemos la naturaleza y propósito de las promesas divinas. Ya usted sabe, ¿no? Naturaleza, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿O de qué se trata tal cosa? Y propósito. ¿A qué le llamamos promesas divinas? A esas declaraciones de Dios soberanas y libres que el Señor ha hecho a su pueblo por amor a sí mismo, por el honor de su fidelidad. Otra vez se la digo, paso a paso. ¿Son declaraciones divinas? Las promesas de la Escritura pues vienen de Dios. Son soberanas y libres. Quiere decir que Él no está comprometido u obligado a prometerle a uno nada. Me pregunto, ¿qué tendría que prometernos Dios a nosotros? Como que, ¿a qué se debe comprometer Él con nosotros? ¿Verdad? No. Pero cuando Él públicamente o visiblemente se compromete, eso lo hace de forma soberana y libre. Lo hace por amor a sí mismo, para que sea honrada su fidelidad. Eso quiere decir esto. Él se compromete con su pueblo para luego cumplir con lo que se ha comprometido y así su nombre sea honrado. Él lo hace, por eso decimos que lo hace por amor a sí mismo. Claro, Él está pensando en nuestro bien, pero sobre todo por amor a sí mismo. ¿Cómo más Él nos muestra que es fiel? Prometiendo y luego cumpliendo. En Isaías 48, 9 al 11, hay una declaración que nos deja entender el motivo por el que Dios obra. Esos son esos textos que son pequeños, casi no se repiten en la Escritura, pero son muy profundos. Isaías 48, 9 al 11 dice, por amor, el Señor le dice al pueblo de Israel, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Es decir, no los castigaré ahora, voy a alargar mi paciencia. Pero mire la razón, por amor de mi nombre, y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Sí nota por qué Dios hace las cosas? En última instancia es por su honor, por su honor. Recuerda cuando
Moisés, en su posición de intercesor, le dijo, Señor, pero es que si los destruyes, ¿dónde estará tu fama? Van a decir que no pudiste. Claro, el Señor no está dejando manipular de Moisés, pero él quería que su siervo razonara de la forma correcta, y lo hizo. Entonces, al final, hermano, piense algo. Por ejemplo, ¿por qué al final alguien que el Señor ha escogido para salvación va a ser salvo? Para la gloria de su nombre, para que no se diga en la eternidad que el Señor no pudo salvar a ninguno, ni a usted, ni a mí, tan obstinados que somos. ¿Qué va a decir el Señor? Mire, lo hice, a pesar de lo que Él fue. Para honor a su nombre. Dios es soberano, hermanos, y no tiene obligación para con la criatura, pero por amor a sí mismo, honor a su nombre, el cual ha empeñado, se compromete de forma voluntaria con su pueblo a bendecirlo de una forma específica. Y las promesas divinas son esas tantas declaraciones libres, soberanas de gracia para conceder algún bien a su pueblo o eliminar algún mal. Dios, en su amor hacia los suyos, no solo nos tiene reservada para el día postrero la manifestación de su gozo y de amor perfectos. Eso lo sabemos. Adelante estamos esperando el día cuando nuestro gozo sea completo, cuando nuestro amor sea consumado con el Señor, pero entre tanto que viene ese día, nos mantiene informados de sus benevolentes designios, para que podamos descansar reposados en su amor, sentirnos confortados por sus promesas seguras. Y así es que debemos ver las promesas. Las promesas divinas son parte de la provisión divina para la iglesia, para todo lo que requieren en su caminar hacia el cielo, donde toda su salvación será consumada. Si usted fuera a una excursión, vamos a suponer que la idea es, vamos a caminar de aquí, vamos a caminar 3 días hasta tal lado. Entonces, usted se debe aprovisionar, ¿verdad? En su maleta. Vamos a ir caminando. Entonces, ¿qué pondría usted en su maleta? Bueno, era comidita, ¿verdad? No sé, algunas medicinas de pronto, bueno, cosas así, ¿verdad? Usted se aprovisiona. No solo mete agua, por ejemplo. Y usted puede decir, no, el agua es vital. Sí, meta solo agua y verá que a las 12 del día ya está ladrando, como decimos aquí, ¿verdad? Del hambre. O meta solo comida y no agua. O meta solo medicina. No, usted tiene que prever y armar la maletita como va. Bueno, hermanos, nosotros, como parte de los recursos de Dios para nuestro peregrinar, Él nos da muchos recursos de su gracia. Nuestra maleta, por darle esa metáfora, entonces están las instrucciones divinas, como el mapa, nos da advertencias, cuidado por el camino, y entre otras cosas están las promesas de Dios. Esas son parte de la provisión de Dios para nuestro camino al cielo. Usted no puede llenar su maleta de solo promesas, ni de solo instrucción, ni de solo advertencias. Usted debe llenar su maleta de todo lo que se necesita en el camino, porque si la llena, por ejemplo, de solo instrucción, cuando esté desconsolado, ¿a qué le va a echar mano? ¿Sí ve? Pero si pone solo promesas, ¿verdad? Cuando esté perdido y no sabe dónde caminar, ¿qué va a hacer? Pues usted debe armar, y la palabra de Dios nos provee esto. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, que leímos allí públicamente, es un texto maravilloso. Este texto nos ha servido para sustentar muchas cosas, pero son esas perlas que llaman algunos, donde de verdad usted puede voltear la perla y ver muchas caras, y dice, mire, como todas las cosas, esto le habla a los creyentes, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, debo explicar esto. Por supuesto que no estamos pensando específicamente que aquí la palabra vida sea las cosas de la vida temporal, aunque de hecho Dios las provee en su misericordia, nos las da por supuesto, pero aquí el contexto obliga a que la palabra vida tenga una connotación espiritual, es decir, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a nuestra vida en el Señor, nos han sido dadas ya. Es decir, el Señor nos ha dado todo lo que nosotros requerimos para nuestra vida eterna, pero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí la palabra piedad, por supuesto, significa esa serie de virtudes, lo que llamamos la religión interna, esas gracias que necesitamos tener, esa expresión de la vida de Dios en nuestra alma. Así que mire, todas las cosas para la vida eterna y todas las cosas que necesitamos, las virtudes que necesitamos para ir al cielo y para ser creyentes verdaderos, nos han sido dadas por su divino poder. ¿No le alegra eso? Que en su maletica haya todo. En su maleta está todo. A veces no está todo realizado, pero está todo, ¿verdad? Está allí. Esta piedad conlleva una serie de virtudes que nos son provistas con el fin, dice allí, de participar de la naturaleza divina. ¿Qué significa participar de la naturaleza divina o la vida de Dios en nosotros? Hermano, pues cuando estamos sin Cristo, pues usted se parece a usted. Usted es usted, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor, las influencias del Espíritu Santo van restando más en nosotros, de eso feo, eso pecaminoso, y van poniendo virtudes de Dios en nuestro corazón. Por supuesto que no nos vamos a convertir nunca en dioses. Hablamos de virtudes que hay en Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando usted estaba en el mundo, entonces aún los niños les pasa eso, ¿verdad? Le dicen a otro, no se meta con él, y si pueden le pegan al otro niño, ¿verdad? Le pegan y todo. Mire lo que hay en el corazón de uno, desde pequeño. Esa no es la vida de Dios, ¿verdad? En uno. Pero cuando uno es objeto de la obra de gracia, recuerda que Dios es misericordioso, que Dios es amor, y cuando uno puede reprimir la ira para ser misericordioso o amoroso, eso significa que Dios nos está participando de su naturaleza, esa naturaleza santa de Dios. Entonces pongamos esto en orden. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Cuando conocimos salvíficamente a Dios, estas cosas han venido, dice, y por medio de estas, de las cuales, por medio de la gloria y la excelencia de estas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto significa que, entre otras cosas, no es lo único, pero entre otras cosas, Dios nos participa de su naturaleza en nuestro corazón por medio de las promesas divinas. ¿Lo leyó? Imagínense entonces nosotros peleando con las promesas divinas, solo porque otros las malinterpretan. Pues si no nos abrazamos a ciertas promesas, no participaremos de la vida de Dios en nosotros.
Necesitamos sus promesas para ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, hermanos, las promesas divinas a las que podemos acceder solamente por medio de las Escrituras. Porque ¿dónde más usted tiene una promesa divina? No creemos que Dios nos dé promesas aquí al oído, sino que las pone en su palabra. Son dadas a aquellos que tienen una nueva naturaleza, porque dice vida y piedad primero, ¿verdad? O sea, que debe haber vida para que Dios, para que esas promesas sean de uno. Pero cada una de ellas, hermano, cada promesa puede ser vista de muchas maneras, cada una de ellas en el ámbito espiritual, fomentando en nosotros la verdadera religión. Podemos decir, hermanos, así, metafóricamente, las promesas son medicinas para las almas que están convalecientes, son lámparas para el caminante que transita en lugar oscuro, son alicientes para el alma cansada que se ve tentada a desfallecer, son anclas que lo mantienen a uno firme en medio de pruebas o tentaciones, son rocas que nos mantienen en alto en inundaciones, son lluvias, vientos o aguas que refrescan en sequedales, son cartas de amor de nuestro esposo, son binóculos para poder ver a la distancia lo que nos está reservado, son las escrituras de nuestra herencia. Todo eso son las promesas de Dios. Todo eso. Así que siempre hay una promesa de Dios para cualquier cosa que nosotros como cristianos rumbo al cielo necesitemos. De acuerdo a su carácter, las promesas de Dios están puestas para el beneficio del pueblo de Dios, para comunicarnos su presencia, su ayuda y equiparnos para nuestro tránsito al cielo. Podemos estar seguros de estar sacando beneficio de la palabra de Dios cuando aprendemos la naturaleza y propósito de las promesas divinas. Aun si usted no sabía lo que le acabé de explicar, pues mire que hoy sacamos ese provecho. Por medio de la Escritura, ahora sabemos qué son las promesas, para qué Dios las usa. ¿Sí ve? Así sacamos el beneficio. Ahora reconoce que las promesas divinas no son unas luces de adorno, sino que hacen parte del aparejo divino para nuestras vidas. Por supuesto que son provisiones de gracia antes de la llegada al cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿para qué promesas cuando estemos en el cielo disfrutando de la realidad? Ya no necesitaremos ninguna promesa. Prosiguiendo el tema, como segundo, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando reconocemos el único medio en que son dispensadas las promesas divinas. El único medio en que son dispensadas las promesas divinas. Si el Espíritu Santo nos está ayudando a acercarnos a la palabra de Dios, si nos estamos acercando correctamente a las Sagradas Escrituras, si el Señor nos está acompañando en nuestros devocionales, lecturas, en las meditaciones, vamos a distinguir u observar la única vía que Dios estableció con el fin de dispensar sus grandiosas promesas a sus hijos. ¿Cuál es esa única vía? El Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Hacer este reconocimiento nos previene de llegar a andar comprometiendo a Dios con cosas que Él no ha prometido, de esa tendencia a tomar su palabra mal interpretada, que al final es como nada, pues ¿de qué sirve un mapa errado? Pero nos previene de andar recogiendo promesas que no tienen al Señor Jesucristo como su esencia. Esta es una parte muy compleja, espero que poderme hacer entender. Vamos en orden. 2 Corintios 1.
Dice la palabra de Dios, versículos 19 al 22, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entonces mire lo que primero nos presenta el apóstol, a Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, los apóstoles, es decir, por Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Eso significa que cuando el evangelio es predicado, no titubea, no es un mensaje como gris, como que usted no sabe dónde está parado, no. Cuando se predica Jesucristo, claro, sí y no. Mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él. ¿Quién es él ahí en ese texto? Jesucristo. Apréndase esto, porque todas las promesas de Dios son en él, son en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo, pero son en él sí, es decir, y amén, es decir, son ciertas. Sí y amén, ciertas. Entonces lo primero que hay que entender es que todas las promesas divinas son en Cristo y solo son ciertas en Jesucristo. Esto nos evita la tarea de andar anhelando las promesas de tierras, sanidades particulares, cosas temporales, o quizás cosas que Dios prometió a otros, y de ver a todo tipo de personas esperando que Dios les cumpla algo que no es para ellos. Usted debe saber que todas las promesas en las que podemos descansar, las que son lícitas esperar, son en Jesucristo. No solo para los que están en Jesucristo, sino para o tienen que ver con Él, como se ha revelado en el Evangelio. Aquí volvemos a nuestras doctrinas profundas. Que si usted no llega a reconocer en las Escrituras qué cosas Dios le habló a un pueblo, pactó con un pueblo físico en sus recompensas físicas, y no puede ver la sustancia de Cristo en ellas, por eso es que resultamos pensando que Dios prometió tierras cuando prometió otra cosa. ¿Ya? Le he enseñado, porque es un tema grande, pero le he enseñado brevemente que cuando Dios hizo pactos, ¿verdad?, con los hombres, generalmente esos pactos tenían una doble dimensión. Una dimensión terrenal, temporal, como por ejemplo Abraham, el Señor le prometió una descendencia, le prometió una tierra, pero al mismo tiempo y de forma espiritual, el Señor estaba pensando en Cristo y en la iglesia. Si usted no atiende a eso, entonces va a resultar mirando las promesas temporales y físicas para Abraham y pensando que le corresponden a usted y no ver lo que eso significaba. Pero ¿qué dice el texto? Todas las promesas son en Cristo. En Cristo. Son en Cristo. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, lo que nos muestra que ya no estamos bajo el pacto de una tierra, sino del cielo. Es decir, hermanos, fue al pueblo de Israel que Dios le prometió una tierra. En Cristo, ¿qué promete? ¿Una tierra? No, el cielo. Fue al pueblo de Israel que el Señor le prometió un lugar donde fluye leche y miel. Y en Cristo, ¿qué nos prometió? Gracia, santidad, bienestar, perseverancia, virtudes de su espíritu. De que en algunas promesas el Señor al pueblo de Israel le prometió sanidad y bienestar si obedecía, sanidad física, ¿te acuerdas? Si me desobedece, le va a dar unas cosas feísimas, ¿no? Ronchas, costras, cosas feas. Y si obedece, entonces, etcétera, ¿sí? Usted sabe. Pero hermanos,
En Cristo no esperamos eso, sino cosas como perseverancia, como protección divina, como que el Señor nos ayude a perseverar en esta fe. ¿Me hago entender? ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque dice la Escritura, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Y en Cristo como Él se ha revelado. Ahora, que usted y yo sepamos, cuando Cristo vino no dijo, creed en mí y poseed la tierra. ¿Verdad? O cosas así. Es en Cristo, en Cristo. Que ese antiguo pacto que prometía tierras, leche y miel, cosas así, quedó vacío, está en el versículo 13. Hebreos 8:13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, ese pacto que se hizo con Israel, muy físico, ese pacto ya desaparece porque viene uno nuevo que está asentado sobre mayores y más grandes promesas. ¿Por qué? Porque son en Cristo. En Cristo. Esto lo confirmamos porque antes de hablarnos de las promesas que son ciertísimas, allí en Corintios, el apóstol nos habló de Jesucristo como Hijo de Dios. Las promesas a las que tenemos acceso son aquellas que por el Evangelio nos han sido dadas en Jesucristo para la vida y la piedad. Ahora entendemos más que las promesas divinas son ciertas, indefectibles, en Jesucristo crucificado, en Él. He encontrado muchos creyentes tener dificultad cuando leen los salmos. Por ejemplo, el salmista, por ejemplo, él dice, conforme a tu dicho, líbrame de mis enemigos. Entonces a veces uno dice, bueno, pues me toca tener un enemigo aquí, pues cuando me pase, pues me imagino que podré orar así. Oh, mis hermanos, ha cometido un error. Porque desde que usted empezó a ser creyente, desde el primer segundo, tiene 3 enemigos de su alma. ¿Cuáles son? Su propio pecado, Satanás y el mundo. ¿Decía que usted sí puede mirar esa promesa? Claro, pero si usted está mirando todo al nivel de sin Cristo, entonces usted tiene enemigos en el trabajo y todo eso. No. Pero usted lo mira en Cristo, entonces ya usted mira ese espectro y usted puede orar al Señor, porque que yo sepa también el Señor nos prometió librar de nuestros enemigos, de esos enemigos. Aunque los físicos permanezcan siempre. Lo segundo es que son dadas no solo en Jesucristo, sino a los que están en Jesucristo. Porque dice, todas las promesas de Dios son en Él. En Él. Dios cumple las promesas en Cristo. Y se supone que cuando alguien no es creyente, no está en Cristo. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que la única manera de acceder a estas promesas en Cristo es estando en Cristo. Muy importante, porque las promesas no solo se tratan de Cristo, sino que son para los que están en Él. Esto nos indica que para quienes están en Cristo por la fe, aquellos que están bajo la justicia perfecta de Cristo por haber sido justificados, los que ahora por la gracia del nuevo nacimiento son hijos de Dios, todo aquello que Cristo ganó para ellos, para su vida y piedad, aún las cosas temporales y físicas, en tanto hacen parte de ese aparejo para la eternidad, son ciertas y podemos reposar en ellas. No sé si entendió el enunciado, pero lo vuelvo a repetir. Todas las cosas que Cristo ganó para la vida y piedad de ellos, de su pueblo. Aún las cosas temporales y físicas, en tanto que hacen parte de ese aparejo para la eternidad, son ciertas y podemos reposar en ellas. Aún las cosas temporales, si estas hacen parte de nuestro aparejo para la eternidad.
Debemos entender que si las promesas son en Jesucristo como mediador, entonces son para aquellos que tienen a Cristo como mediador. Note esta sentencia de primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Primera de Juan 2:25. Esta es la promesa, como si encerrara todo, ¿no? En una promesa. Esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Entonces ya usted identifica, ¿verdad? Entonces mire que es interesante. ¿Cuáles son las promesas en las que yo como que un cristiano del nuevo pacto debo reposar? Las que son en Cristo, un sinónimo, las que tienen que ver con la vida eterna. Todas estas cosas, aún aparejos temporales, si eso tiene que ver con Cristo y la vida eterna, son nuestras, son nuestras. Lo tercero es que podemos derivar de este texto es que vienen no solo en Jesucristo, sino por medio de las Escrituras. Usted no tiene que sentir nada en el corazón. Yo sé que a veces leemos un texto y decimos, ay, este me consoló, o algo así. Si le pasa, bueno, no es tan necesariamente mal, pero aún si no le salta a la vista, bueno, si Dios se comprometió a algo, esa es una promesa del Señor para nosotros. Entonces, una promesa no es la que me hizo sentir algo especial. Entonces dije, no, esa es mi promesa. Esa puede ser que no sea para usted, pero es para mí. No, somos el pueblo de Dios, tenemos promesas iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además nos vienen por las Escrituras. Mire allí en Corintios, en el texto que tenemos, según a los Corintios 1, las expresiones Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, aquí nosotros son los apóstoles. Después dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. Y al final dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. ¿Por qué los apóstoles se ponen como una especie de mediadores del conocimiento que ellos tienen de las promesas? Que les he enseñado también, hermanos, que en la época apostólica ellos eran la Biblia andante. ¿Cómo usted accedía a la información revelada por Dios, por ellos, mientras escribía el Nuevo Testamento? Pero para nosotros, ¿cómo será acceder a las promesas de Dios a través de los apóstoles? ¿Cómo será eso? Pues la única manera es acceder a las promesas de Dios a través de las Escrituras que ellos dejaron. Entonces, vuélvase un buen lector de la Biblia, vuélvase un buen lector de las epístolas, vuélvase un buen lector de las demás Escrituras con esa perspectiva. Muy bien, y por último, déjeme hablarle de el último beneficio que sacamos de las Escrituras en este respecto. Está cuando dimensionamos el alcance más amplio de las promesas divinas. El alcance más amplio de las promesas divinas. Así que esto se requiere obviamente ir mucho a la Escritura, empaparse mucho para dimensionar el alcance más amplio. Hermanos, las promesas de Dios vienen de Dios, hermano, es una medicina muy profunda, muy profunda. Y entre más usted se familiarice con la Escritura, con su lenguaje, con su teología, usted va a poder extraer más de ese beneficio. Entonces, hermanos, por supuesto que tenemos en la Biblia ese recurso maravilloso de las promesas divinas para los hijos de Dios, promesas de salvación y vida que tiene el fin de aprovisionarnos de muchos recursos necesarios como hijos de Dios. Sin embargo, las promesas cumplen un propósito aún más amplio que nos sirve para aferrarnos a ellas. El otro alcance de las promesas es estimularnos a la santidad. Qué bien. Pues no solo son medicinas, lámparas, anclas, sino que las promesas tienen eso, tienen esa virtud, que
entre más nos apropiemos de las promesas como es debido, más nos estimulan a la santidad. Lo que deseamos enseñar es que si bien las promesas son de ánimo, fuerza, esperanza, vigor, también son de estímulo para vivir más santamente. Según a los Corintios 6:16 al 7:1, yo realmente no sé por qué el que hizo eso puso un título ahí entre el versículo 16 y el 7:1, pero lo vamos a perdonar, ¿no? Ya qué más podemos hacer con nuestras Biblias ahí. Pero note esa maravillosa descripción de las promesas de tener a Dios por Jesucristo. Dice, mire qué belleza de expresiones, hermanos, para nuestra alma. Porque vosotros, como iglesia, sois el templo del Dios viviente. Dios vive entre nosotros. Como Dios dijo, habitaré. 6:16. 6:16. Ah, bueno, ok, 6:16. Segunda a los Corintios, 6:16. Segunda, ¿sí? Ok, muy bien. 6. Es muy importante este texto. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ya que eso es verdad, ya que Dios anda en medio nuestro, por lo cual que salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Mire esa promesa, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, como consecuencia de eso, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué, hermanos? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces esa promesa, Dios está entre nosotros, está dando. Él prometió ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, hacernos su pueblo si andamos santamente. Entonces, ya que tenemos esas promesas, ¿qué hagamos? Hagamos como sea, porque el que es salvo para siempre es salvo. Nosotros queremos eso, pero no de esa forma, sino que ya que el Señor está aquí, limpiémonos. ¿De dónde se tomó la fuerza para santificarse? De las promesas que el Señor hace. Luego tenemos segunda de Pedro 1, 3 al 5, el texto. Segunda de Pedro 1, 3 al 5, otra vez nuestro texto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se anima usted a añadir, a crecer en virtudes? ¿Por qué usted se anima a huir de la corrupción en el mundo? Porque el Señor nos ha dado promesas y nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Y el segundo alcance, hermanos, de las promesas del Señor lo encontramos en 2 Corintios 1:20. Bueno, tenemos que las promesas, como dijimos, ¿verdad?, que son necesarias, son anclas, ¿verdad?, a que aferrarnos para aprovisionarnos de los recursos, pero también estimula la santidad. Y segundo a los Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Cuando un hijo de Dios se aferra a las promesas de Dios, le está dando gloria a Él. Mire, hermano, un hijo puede llamarle mentiroso a su padre si no le cree. ¿Sí? Hijo, tal cosa, yo hago esto, el hijo no cree, ¿verdad? Imagínese que Dios
nos hace promesas a nosotros y nosotros no nos apoyamos en esa. ¿Qué le estamos en ellas? ¿Qué le estamos diciendo nosotros con el lenguaje de nuestros actos? No, eso por ahí no es, Señor. Tú no puedes o tú no sabes, no sé qué cosas. Pero cuando un hijo se aferra a las promesas de Dios, ¿qué le está diciendo al Señor? Yo creo. Tú eres lo que dices ser, y si lo dijiste, y eso es para la gloria de Dios. Nuestro Señor se siente agradado, es glorificado cuando hacemos esto. Él quiere revelarse como el glorioso ser que es, ha exhibido su soberanía, su poder. Hermanos, a menos que Dios fuera soberano, poderoso y fiel, las promesas de Él no se cumplen. Cuando usted y yo confiamos en Él, le estamos diciendo, tú eres soberano, tú eres poderoso, tú eres fiel. Tú puedes hablar y cumplir lo que dices. Y tú eres tan fiel sin que nosotros lo merezcamos. Y cuando nos fiamos en Él, lo estamos exaltando de esa forma. Dios es glorificado en sus promesas. Cada una vindicará frente a toda la creación que Dios es fiel e inmutable, que es amoroso, compasivo, poderoso y bueno. Tres aplicaciones. Admire, por favor, las promesas de Dios hechas en Cristo, que son descritas por Pedro como preciosas y grandísimas. No solo dijo promesas, sino preciosas y grandísimas. Y nos encanta la frase de Spurgeon, dice, ¿por qué son preciosas y grandísimas? Porque vienen del gran Dios, porque van a grandes pecadores, porque obran grandes resultados y tratan de asuntos de gran importancia. Por eso son grandes. Hasta ahí la cita, así que al echar mano a este recurso, estamos usando un medio de la gracia divina. Así como usted va a la Escritura para hallar instrucción, reprensión, exhortación, también debe ir a la Escritura buscando aferrarse a las promesas del Señor. Arthur Pink dice, verdaderamente los cristianos ya son los recipientes de bendiciones maravillosas. Sin embargo, el capital de su riqueza, lo más importante de su patrimonio, está solo en el futuro. Pero han recibido un anticipo. Pero la mejor parte de lo que Cristo tiene para ellos se halla todavía en las promesas de Dios. Cuán diligentes, pues, deberíamos ser en el estudio de su testamento y última voluntad, familiarizándonos con las buenas nuevas que el Espíritu ha revelado, procurando hacer inventario de sus tesoros espirituales. Admire estas promesas, hermanos, porque fueron hechas para nosotros y nuestro peregrinar. ¿Es usted bienaventurado realmente cuando Dios no cambia su situación, pero usted puede estar reposando en su promesa o en sus promesas? Cada uno debe dar gloria a Dios en todo lo que hace, hermanos. Aférrese, admire las promesas y aférrese. Son un ejemplo, no es lo único. Esto me lleva a la segunda aplicación. No se hunda en la fe teniendo promesas divinas a la mano. Hermanos, Dios las concedió para hacernos de ayuda. Reconozca las promesas, considérelas, aprópiese de ellas y pídalas al Señor. Como dice este autor, para conseguirlo primero debemos tomarnos el trabajo de familiarizarnos con ellas. Es sorprendente, dice este autor, cuántas promesas hay en la Escritura de las que los santos no tienen la menor idea. Mucho más por cuanto ellas son el peculiar tesoro de los creyentes, la sustancia de la herencia de fe que reside en ellos. Así que al reconocer la promesa con la Biblia,
con humildad en el espectro de la comunión con Dios, apóyese en ellas, sáquelas en las oraciones, pídaselas al Señor, si están bien interpretadas, por supuesto. Reclámelas, no en el espíritu mundano y altivo de muchos que se llaman cristianos, sino como el pobre mendigo al que se le puso un cheque en su mano y va al banco a reclamarlo. Son cosas que usted puede ir, Señor, aquí estoy yo, estoy enfrente de este pecado que siempre me gana, Padre. Pero tú, Señor, dijiste que con la tentación la salida para que pueda resistir. Aquí está este hijo que ya no puede resistir. Ayúdame, Señor. No es mi palabra, sino es tu palabra. Es tu palabra. Señor, Satanás se puede burlar de mí, pero no de ti. Es que Satanás no se comprometió a librarme, pero tú sí. Puede ir con humildad al Señor. Dice un autor, cuando nos acercamos a su trono debería ser para pedir una de sus promesas. Las promesas han de ser no solo el fundamento de nuestra fe, sino la sustancia de nuestras peticiones. Por último, esto exhorta al individuo que no ha creído en Jesucristo. ¿Por qué haría Dios una promesa de ayuda, consuelo y ánimo para un enemigo suyo que no quiere caminar tras de él como un discípulo? Eso sería tan feo como querer los beneficios de Dios, pero no a Dios. Querer las bendiciones y consuelos de Dios, que Él me ayude cuando me falta en mi depresión, en esto, pero no quiero a Dios, no. ¿Qué bien puede sacar usted de una promesa en Cristo si no está en Cristo? No puede sacar nada. Y si usted no está en Cristo, ¿qué espera sacar de las promesas de Dios? Si usted no está en comunión con Dios a través de Jesucristo, usted no solo no recibe el favor de Dios, sino que está bajo su ira. Su porción no son las promesas, sino las advertencias y las amenazas de Dios. Usted debe considerar si está sin Cristo, que también hay promesas para los que están sin Cristo. Promesas en dos sentidos. Promesas de benevolencia, que si usted viene a Él, no importa el tipo de pecador o pecado que usted tenga, Él le recibe. Usted no tiene que mejorar antes de venir a Cristo. Usted viene a Cristo para hallar vida. Él ha tomado gente peor que usted, 10 veces peor que usted. Tomó un endemoniado y lo dejó sano en sus cabales como un seguidor suyo. Pero también tiene esta promesa, que si usted rechaza a Cristo una y otra vez, no tiene otra expectación sino un terrible juicio sobre usted en esta vida, y después que muera empezará a saber lo que es realmente sufrir para toda la eternidad, porque Dios no puede ser burlado. Él lo dijo, de mí nadie se burla. Nadie, Señor, nadie, señorita, ni usted. Él no está impresionado con usted. No mira lo que todos ven. Usted puede parecer un hombre justo delante de los hombres, pero Dios conoce su corazón. Y el Señor prometió lidiar eternamente con gente así. Venga a Cristo y hállelo todo. Échase a Cristo, piérdalo todo en la eternidad. Dios cumplirá sus promesas siempre. Porque en Jesucristo todas sus promesas son sí y amén. Oremos.